Reflexión espiritual número 20, año séptimo. Serie, 11 aniversario, Comunidad de Hombres Católicos San José, 2026. Tema 2, la libertad humana 2. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Abba, Papito nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Y a todos aquellos que vamos a escuchar tu palabra, Señor, danos un corazón dispuesto y la inteligencia en el don del entendimiento, Espíritu Santo, para poder comprender y aprender y poder poner en práctica las enseñanzas que con amor nos enseña Jesús. Y llenos de Dios, llenos de ti, Espíritu Santo, proclamamos con nuestros labios lo que hay en nuestro corazón. Damos gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Como hemos venido celebrando con agradecimiento y júbilo nuestro 11 aniversario, hemos compartido en puestas en común una serie de enseñanzas que han sido orientadas a consolidar nuestra conversión personal y comunitaria, acogiendo con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo la fe, la esperanza y la caridad en Jesucristo nuestro Señor. Y así continuar siguiéndolo, a Él, amándolo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y cumpliendo nuestra misión de ser testigos de su misericordia. Hermano y hermana, si hoy estás escuchándonos por primera vez, bienvenido. Esta comunidad ha sido creada para una formación permanente para predicadores católicos como tú. Todos los bautizados hemos sido enviados desde nuestro bautismo para dar fruto de profetas. Así que estás en el lugar correcto y adecuado. Persevera y persiste, porque esto existe para ti. Todos los programas que vas a ver, y videos anteriores, presentes y futuros, es un envío de la enseñanza de Jesús para ti, para tu salvación y la de los tuyos. Así que no te pierdas una sola. Siendo fieles a nuestro carisma fundacional, la formación permanente para predicadores católicos, el Espíritu Santo nos ha venido conduciendo a meditar y contemplar un tema de mucha actualidad. Siempre es un tema de mucha actualidad, porque en el transcurso de la vida de la persona humana, siempre nos hemos hecho el cuestionamiento si somos libres o no. Y hoy el Señor quiere seguir apuntalando y consolidando el tema sobre la libertad humana, basándonos en las valiosas enseñanzas que nos proveen los hermanos del Opus Dei, a quienes les mandamos una bendición de Dios. ¿Qué hemos aprendido en las enseñanzas anteriores? Hemos aprendido que la Iglesia considera que la libertad humana es un signo eminente de la imagen divina en el hombre. Quiere decir que cuando cada uno de nosotros está manifestando esa libertad humana, es un signo de lo que es Dios. Desde aquí ya nos está introduciendo en el concepto de que la libertad humana
¿verdad? Es un signo, debe ser un signo que presente en nuestra vida al actuar en esa libertad humana la imagen de Dios. Bendito sea el Señor. Esa participación de cada uno de nosotros en esa bienaventuranza divina, que es un bien tan grande y tan deseado por el amor divino, es bueno reconocer y tomar conciencia que Dios ha querido correr el riesgo de darnos ese don, el riesgo de regalarnos la libertad humana. Y para que podamos ponerla en práctica, vimos que en el sentido moral, la libertad no es tanto una propiedad natural de la persona, cuanto haya algo que hay que conquistar. Quiere decir que en el camino que vamos recorriendo hacia Dios, vamos también aprendiendo y formándonos de tal manera que podamos conquistar ese don maravilloso de Dios, que nos lo da gratuitamente. Pero nosotros, no, como nos ha dado la libertad, tenemos que hacer uso de esa libertad para poder acoger el conocimiento y la conciencia profunda y verdadera de lo que consiste ese don de ser libres como personas y seres humanos. Por lo tanto, esa conquista de poder vivir tú y yo, esa libertad humana que es un don de Dios, va a ser un fruto de la formación y la educación que cada uno de nosotros recibe. He ahí la importancia de esta comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, cuyo carisma es la formación. Así que para poder ser libres necesitamos formarnos y dar un fruto. ¿Y ese fruto cómo se va a ir viendo? ¿Cómo podemos discernir que estas enseñanzas que has venido recibiendo, algunos desde hace 11 años y otros en menos tiempo, ¿verdad? Algunos hoy están comenzando, tienes que dar y tenemos nosotros que manifestar ya el fruto de la libertad humana, ese regalo que Dios nos ha dado, porque para eso nos estamos educando, para eso nos estamos formando. Déjame explicarte que la palabra educación viene del sufijo educare y lo que significa es sacar de adentro. Fíjate, pues, entonces cuando decimos que la libertad humana es fruto de la educación, estamos diciendo que es fruto de aquello que el Señor siembra en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en nuestro interior, y florece. Pero como nosotros no estamos muchas veces totalmente conscientes de ese conocimiento, de esa inteligencia espiritual que le hemos pedido hoy al Espíritu Santo, entonces el Señor dice que debemos de conquistarnos en nuestro interior. Sí, hermano. Debemos conquistarnos viviendo una vida en nuestro interior. Y ahí vamos a descubrir, dice, esa educación, que es ese conocimiento en el Espíritu Santo que Él nos da y que brota desde el interior de nuestra alma y da fruto. ¿Y cómo da fruto? Da fruto en que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos libres. ¿Sí? Pero no solamente libres humanamente, sino que libres en la verdadera extensión de la palabra, libres en ese don que Dios nos da, que nos permite, como hemos visto en la primera frase de esta enseñanza, manifestar el signo de que Dios vive en nosotros y que Él se manifiesta su imagen se manifiesta en cada uno de nosotros. Y eso es cuando somos libres, cuando somos libres. La pregunta es, tú hermano y hermana, ¿quieres tú ser la imagen divina de Dios en ti? ¿Quieres resplandecer así como Jesús en la transfiguración que resplandeció el rostro del Padre? ¿Tú lo quieres vivir de esa manera? Imagínate, estás con tu pareja y tú estás resplandeciendo la imagen divina de Dios ante ella. Estás con tus hijos y ellos están viendo cómo reconocen a Dios misericordioso, nuestro Padre, que es tu Padre y mi Padre, ¿verdad? Dios Padre es mi Padre, hemos aprendido. Ellos van a reconocer a Dios Padre en ti. ¿Quieres vivir esa experiencia, hermano y hermana? Porque ese es el fruto de la libertad humana. ¿Fruto de qué? De la educación, de que le permitamos al Espíritu Santo que saque de adentro, educare, sacar de adentro, de nuestro
corazón y de nuestra alma lo que el Espíritu Santo nos da, que es el amor de Dios. Es algo maravilloso lo que estamos aprendiendo. Es por eso que Dios, hemos dicho que se ha corrido el riesgo de la libertad humana, porque nos ha dado a nosotros ese poder, discernir y decidir si queremos vivir esa experiencia de ser imagen divina de Dios o no. Él nos da esa libertad. Tú y yo tenemos que ir decidiendo. Pero para que el sentido moral de esa libertad humana se manifieste, no es suficiente solamente conocer qué es la libertad humana a los ojos de Dios y a nuestros ojos, sino que tenemos que educarnos y formarnos y a través de esa formación manifestar las virtudes morales que Dios nos va dando: prudencia, fortaleza, templanza, sabiduría, humildad, obediencia, los frutos del Espíritu, amor, alegría, paz, gozo, modestia, dominio propio, pureza, y a todas esas, verdad, misericordia, Eucaristía, todo lo que hemos aprendido, transformando nuestro corazón en el corazón misericordioso y eucarístico de Jesús. Esas virtudes, esos dones, esos carismas morales que poseemos ya a raíz de nuestro bautismo, y ayudados y sostenidos por la gracia de Dios, entonces vamos a poder manifestar la libertad humana en el sentido moral perfecto. Vamos a cumplir con la ética y la moral católica cristiana, que es la moral de Cristo. Y esa moral de Cristo, cuando se manifiesta en una persona humana, esa persona es libre. Sí, hermano y hermana. Si posees a Cristo y dejas que por Él, con Él y en Él, viviendo en Él, dando ese testimonio de ser un discípulo misionero de Jesucristo, nos constituimos, nos apropiamos de ese don maravilloso, de esa bienaventuranza que es la libertad humana, que es la libertad de Cristo, hermanos y hermanas. Así que eso es lo que hemos aprendido en las enseñanzas anteriores. Si no las has visto, puedes entrar ahí al canal de YouTube, Carlos Vides Alvarado, buscas las listas, vas a encontrar 11 aniversario, ingresas ahí y ahí están todas las enseñanzas de este valioso tema y los otros que hemos venido desarrollando anteriormente para la celebración de nuestro 11 aniversario. Hoy le damos la bienvenida también a nuestro hermano Freddy Arias, que ya nos está acompañando. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Buenas noches a tu persona y a todos los que nos sintonizan. Aquí estamos ya con este nuevo tema para Con el nuevo continuar tema. en este proceso. Perfecto. Voy a terminar el resumen de las reuniones pasadas y te introduzco Perfecto. para el tema número 4, para que tú puedas compartirlo ahí con los hermanos y hermanas, ¿verdad? Perfecto. Yo Claro que sí, yo daré estaré pendiente. el Hay 5 permiso. y finalmente tú darás el 6 para Perfecto. que completemos el contenido de esta noche. ¿De acuerdo? Bueno, me parece Perfecto. Entonces, hermanos, sigamos recordando un poquito las enseñanzas pasadas. Fíjese que en esas enseñanzas pasadas vimos, a los que la vieron y han recibido la enseñanza, contemplamos tres momentos maravillosos que se refieren al fundamento de lo que es la libertad humana. Y entonces, el primer momento, contemplamos que Dios creó al hombre libre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando nos pensó, que somos un pensamiento del amor de Dios, como nos enseñó Benedicto XVI, el Papa Benedicto, somos un pensamiento del amor de Dios, y cuando el Señor nos pensó libres. Qué maravilla, ¿verdad, hermano y hermana? Uno se pregunta a veces, ¿verdad? Que ve uno ahora que en las redes sociales que todo lo magnifican y lo potencian,
y que uno se entera de cosas que antes nunca se hubiera enterado porque los medios son masivos de comunicación, vemos también ahí una diversidad de reacciones, de pensamientos, de maneras de actuar, de maneras de ser, de millones de personas, ¿verdad? Y uno se pregunta, a veces dice, ala, pero ¿cómo es posible que, pues, digamos, es un maleante, ¿cómo es posible que este maleante haga tantas cosas? Pues, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Qué pobrecito, qué sufrió, fue maltratado, fue mal enseñado, mal educado. Y hoy vemos que para que haya un sentido moral de la verdadera libertad humana, que es el regalo de Dios, tiene que haber una educación y muchas personas no tienen acceso a esa educación moral. Te das cuenta el por qué en la sabiduría de Dios y en su amor, Él nos ha dado la libertad humana, pero también Jesucristo nos ha enviado a ser profetas. ¿Te das cuenta? Porque a veces juzgamos a esas personas y decimos desgraciados y hasta los maldecimos a veces nos enojan de tal manera porque provocan unos crímenes terribles. ¿Verdad? Y lógicamente uno se siente conmovido ante el sufrimiento de aquellas personas o aquel niño que le quitaron la vida, por ejemplo, o aquella mujer que violaron o violentaron, o aquel hombre que atropellaron o que le dispararon o que lo contagiaron con una enfermedad adrede. Casos así, ¿verdad? Que tú y yo conocemos perfectamente porque estamos a diario bombardeados por esas comunicaciones. Uno se hace la pregunta, ¿verdad? Como dice, ¿cómo es posible que Dios lo permita? Y hoy estamos viendo que Dios a cada persona, a cada ser humano que ha sido creado como un pensamiento del amor de Dios, le ha dado la libertad humana. eh, es un, es un don y por eso mencionábamos al principio que Dios se corre el riesgo con cada persona al darle la libertad, claro. Entonces, a veces decimos es que qué malo Dios y ahora vamos a aprender que Dios creó a cada hombre libre y que mira, tú y yo somos libres y hemos sido libres para tomar decisiones en esta vida y hemos tomado decisiones buenas y malas, ¿verdad, hermanos y hermanas? Tú lo sabes. Algunos tal vez estemos tomando todavía esas decisiones malas. Alguien que nos esté escuchando hoy tal vez está acercándose porque el Espíritu lo ha traído para que dejarse amar por Dios y aprender hoy que Dios le ha dado la libertad, pero para el bien, que le ha dado la libertad para que refleje esa imagen del Dios misericordioso en sus actos, en sus hechos, en sus decisiones, en sus conclusiones, en sus juicios, ¿verdad? Y nosotros que estamos escuchando, hermanos y hermanas, es momento de evaluar. Hemos sido invitados por 2 semanas para poder rumiar en nuestro interior y dejar que la palabra de Dios vaya floreciendo. Espero que lo hayas hecho. Si no lo has hecho, pues comienza hoy, porque hay que reflexionar y meditar lo que el Señor nos enseña. Yo estuve meditando y me recordé, fíjense, hermanos, que yo tenía discusiones con mi esposa y mi mejor amigo de la universidad, que nos reuníamos. Nos reuníamos en mi casa y donde vivíamos nosotros recién casados con mi esposa, y la discusión siempre era la misma, que yo les decía a ellos que nosotros no éramos libres, pues, pero yo sostenía esa tesis de que yo creía que no éramos libres, pues, porque la verdad es que estábamos sujetos al espacio, a la cultura, a lo aprendido, al medio ambiente donde nacemos, y entonces yo me daba esas razones. Incluso entraba a apartados filosóficos, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? Tratando de buscar una verdad. Yo no sabía qué era lo que estaba buscando en ese entonces, aunque provenía de un colegio, el Liceo Guatemala, católico en Guatemala, pero ¿verdad? La formación debe continuar, no basta solo con lo que recibes en la primaria y en el bachillerato, en mi caso, magisterio, perito, etcétera, en otras instituciones, no basta, no basta eso que se recibe, aunque es fundamental recibirlo, pero no basta, en mi caso por lo menos. Y entonces yo peleaba con eso y me recordaba eso en esta semana reflexionando este tema, diciendo, bueno, verdaderamente eso pensaba yo en ese entonces, ahora que pienso que estoy recibiendo este tipo de enseñanza, esa educación que está sacando de mí
Yo le estoy permitiendo al Espíritu que saque de mi pasado. ¿Tú lo has hecho, hermano y hermana? No. Ah, pues ahora es que hay, bueno, hay que comenzar. ¿Así sí lo has hecho alguno? Ah, vaya. Bueno, pero de eso se trata. Cuando dice Pablo que la palabra es como espada de doble filo, que entra hasta el tuétano de los huesos, significando que entra hasta lo más profundo de nuestra alma y corazón, a eso se refiere. Pero hay que darle paso a la formación. Si yo hoy estoy escuchando, tú estás escuchando, Dios me crió libre, tengo que rumiar eso. La palabra rumiar que utilizamos es que, así como el bolo alimenticio, ¿verdad? En las vacas va pasando de diferentes estómagos que ellas tienen para poderlo metabolizar, y ese hecho se llama rumiar. Por eso mencionamos esa palabra. Los misioneros comunianos me lo enseñaron a mí. Hay que rumiar la palabra de Dios. Quiere decir que hay que darle vueltas en nuestro interior, ¿verdad? Y también tratar de metabolizarla, de irla como que comprendiendo en más profundidad, buscando nuevos conocimientos, descubriendo las facetas diferentes que tiene una palabra, una frase como esta de Dios me crió libre, ¿verdad? Entonces, eso vino y despertó en mí ese pensamiento que tenía anteriormente, y me di cuenta de que yo no sabía esto, que Dios me había creado libre, ¿verdad? Yo creía que esa libertad pues era como que propia de mi naturaleza de ser humano, y entonces dependía de mí. Y ahora he aprendido en este momento reflexivo a contemplar que no soy yo el que he sido creado en la naturaleza de tener mi propia libertad como una característica humana. No es, si ahora descubro que es un don sobrenatural que viene del amor de Dios y que brota desde que me creó y me creó libre. ¿Verdad? Y en la Sagrada Escritura vimos que Dios creó al hombre como un ser libre. Él fue quien al principio hizo al hombre, nuestro Padre Dios, y le dejó en manos de su propio albedrío. ¿Verdad? O sea, nos ha dado a nosotros esa capacidad y ese don para poder discernir y decidir en nuestro propio albedrío. Y nos ha manifestado a través de la revelación que ha hecho en su palabra, que si tú quieres, dice, pon tu nombre, Vilmita, Clarisa, Carmencita, Beatriz, Julio, Roberto, Luis, Alfredito, si tú quieres, Rafa, guardará los mandamientos para permanecer fiel al beneplácito de ese Dios que nos ama tanto, que nos ha dado la libertad. La palabra de Dios sigue enseñándonos que Él nos ha puesto, nuestro Dios nos pone delante del fuego y el agua. Y tú y yo tenemos la libertad de, de llevar nuestra mano al fuego o al agua. Y somos libres de hacer eso. Esto significa que ante los hombres Dios nos presenta la vida y la muerte. Y lo que prefiere cada cual, eso se dará, dice. Y es por eso que estas personas que también nosotros fuimos en nuestro pasado de ese tipo de personas equivocadas, pues hacen mal y juegan con la vida de otras personas. Eh, no la respetan ni la valoran. Ahora cualquier desaveniencia la resuelven quitándole la vida a alguien. ¿Cómo es posible? Dice uno. Pues hoy estamos viendo por qué es posible. Es posible porque Dios creó al hombre como un ser libre, hermanos y hermanas. Así nos hizo, así nos crió y puso en nuestras manos ese don de libre
albedrío para que podamos decidir. Mas necesitamos recibir la educación y la formación, entonces eso es lo que estamos hoy recibiendo. ¿Para qué, hermano? Primero para que nosotros reconozcamos el don valioso de la libertad humana, a la luz de los ojos de Dios y lo que se espera de cada uno de nosotros. Y segundo, en esta preparación de profetas como predicadores católicos en los lugares en donde el Señor nos ha puesto, con nuestra familia, amigos, colaboradores, trabajadores, personas que no conocemos, que nos sirven, que les servimos, en fin, todo el conglomerado de seres humanos a los cuales nosotros estamos accesando de alguna manera, ya es nuestra responsabilidad, en esa libertad que Dios nos ha dado, de ser profetas y llevar esta enseñanza, esta educación, ayudarlos a cada uno a que saquen de adentro, que le permitan al Espíritu Santo sacar de adentro la educación, para que su libertad humana esté regida por la moral. ¿Y cuál es la moral? La verdad de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser esa sal y esa levadura, hemos visto últimamente en los evangelios. Y en esta semana hemos recibido que si hemos descubierto la perla preciosa y el tesoro escondido. Hermano y hermana, yo reflexionaba al respecto y decía, la libertad humana es ese tesoro escondido. Es tan valiosa, ¿verdad, hermano y hermana? Y llena de tanta responsabilidad, ¿verdad? Hoy, porque hoy vamos a tomar conciencia. El Señor nos ha dado la libertad. No tenemos por qué renegar de Dios por los malos hechos, sino tenemos que darle gracias a Dios por podernos dar a elegir. Y también podemos darle gracias a Dios hoy, porque nos ha puesto en el camino a esta bendita comunidad de hombres católicos San José, cuyo carisma es la formación y la educación en la fe. Bendito sea Dios. Ya que estamos aquí, aprovechemos entonces, ¿verdad? La iglesia nos enseña por qué y para qué se nos dio la libertad. Y eso es vital conocerlo. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión. Dios ha querido que tú, Clarisa, que tú, Alfredo, ha puesto en tus manos la propia decisión para que busques espontáneamente, dice, sin ninguna obligación, sin ninguna manipulación, sin ningún temor al castigo a tu Creador y puedas adherirte libremente a Dios y alcanzar la plena y bienaventurada perfección en Jesucristo nuestro Señor. Mira, hermano, mi hermana, ¿verdad? Yo sé que ahorita Clarisa, mi hermana de carne y sangre, está ahí diciendo amén, amén. Gracias, Carlos Alejandro. Es cierto, es cierto. Yo tengo la libertad de elegir y elijo a Dios espontáneamente, a mi Creador, porque Él me ha dado la libertad y la ha puesto en mis manos para poder yo elegir. Yo sé que Alfredito está diciendo hoy, gloria a Dios, así es, hermano Carlos. Si Dios ha querido dejar en mis manos esa decisión, yo tomo la decisión espontáneamente y la reafirmo en este momento de, de adherirme libremente a mi Creador, a quien le doy el honor, el poder y la gloria. Amén. Esa es la manera, hermanos y hermanas, en que se apropia uno de esta enseñanza. Esa es la manera en que debes rumiar esta semana, haciéndote poseedor de esa libertad maravillosa. Y por eso la iglesia nos enseña por qué nos ha dado la libertad Dios y nos la ha dado para que decidamos por Él. ¿Y para qué? Para que vivamos en la plena perfección, vivamos en la santidad de vida, hermanos y hermanas, en la gracia plena de Dios, como cuando salimos en gracia de Dios después de comulgar con Jesucristo en la Santa Misa. Y ya no soy yo quien vive, el Cristo el que vive en mí. Ahí voy con la bienaventurada perfección. Ya me he apropiado de la perla preciosa y del tesoro escondido. Ese tesoro escondido al que se refiere la palabra es esa intimidad, hermano, en donde la educación que saca de adentro, sacar de adentro del alma,
¿verdad? Logra que salga a flote la luz de la libertad humana, nosotros reflejemos el rostro del Padre como lo ha hecho Jesús. Dios nos ha criado a su imagen y semejanza, que hemos aprendido que a su imagen, porque nos ha creado para ser santos, y a su semejanza, como Jesucristo, que en su humildad y en su amor al Padre es obediente a la voluntad de Dios. Y entonces Dios pone por obra su designio de crear seres que somos tú y yo, que sean capaces de participar de su misma vida divina y de entrar en comunión con Él, de entrar en una Eucaristía profunda, hermanos y hermanas. Ahí lo logramos. Él nos ha dado en su destino, en su designio para cada uno de nosotros y nos ha creado como seres libres para que podamos decidir, discernir y decidir y apropiarnos para participar de su vida divina. Es algo que es fruto de poner en práctica nuestra libertad humana, que es el don y la bienaventuranza que Dios nos ha dado. Es grande, es inmensa la manifestación de amor de Dios en la libertad de cada persona, hermanos y hermanas, y por eso que es valiosa, hay que protegerla, pero hay que formarla. El hombre, y esto es bueno aprenderlo, hermanos y hermanas, para poder discernir cuando nos encontramos con personas que tienen una mínima fe o no tienen fe, o incluso están atacando a la iglesia, nos atacan a nosotros, maldicen a Dios, ¿verdad? Provocan actos vandálicos, profanan la Eucaristía. Todas esas personas, hermanos, que son seres humanos, nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, que han sido creados como nosotros, en libertad humana dada por Dios para que pudieran elegir. Debemos de reconocer que cada uno de nosotros y estas personas, estos hombres y mujeres, no se pueden adherir libremente a Dios, aunque es necesario que reconozcan que son libres para hacerlo. Es necesario que reconozcan que son capaces de conocer a Dios y de afirmar por sí mismos y hacer el bien. Me recuerdo del Mara Carlos, ya les he contado en algunas ocasiones, el Mara Carlos, una tía de él, de este marero, de allá de la zona 18, que es aquí en la capital de Guatemala, es una de las grandes maras. La tía me llama y me dice, hermano Carlos, por favor, ayúdeme. Necesito que mi sobrino salga de la mara. Ya le estaba hablando de Jesús. Él me ha escuchado y me ha dicho que él quisiera salir de la mara, de la droga. Tiene una mujer, tiene ya una bebita de 3 meses y que quiere salir, pero que no se lo permite la mara. También lo recordaba esta semana y decía yo, Dios le ha dado la libertad también a este marero, que específicamente del que estoy hablando, que cuando llegó, le dije a la tía, mándelo aquí a esta dirección, a mi oficina en la zona 4 de la capital, perdón. Llegó con la camisa abierta, con cueros aquí, tatuado, eh, era grande, peludo, se miraba violento, tanto que la seguridad del edificio donde estaba mi oficina les tuve que avisar para que y autorizar que llegaran, se quedaron en el pasillo, etcétera. En mi personal les dije, por favor, retírense, no quiero que se arriesguen. No, nadie quiso, me quisieron acompañar, Dios les bendice. Y entramos en una plática. Yo sentaba en mi escritorio del enfrente, en una plática personal. Eh,
Me voy a detener un momento aquí para que ustedes sitúen conmigo. Usted es la persona que está frente a este marero. Usted es hombre o mujer. Eh, usted con su forma de ser en ese momento. Por ejemplo, Freddy, que está hoy acompañándonos. Entonces, Freddy está delante de ese marero. Freddy tiene que pensar. Hermano Freddy piensa, ¿qué voy a hacer con esta persona? ¿Cómo la miro? ¿Cómo, cómo la evalúo? Ya la tía me dijo que él quiere salirse de la Mara, que tiene una mujer, que tiene una hija de 3 meses, que ha estado en las drogas, pero que la excusa que él manifestó fue que la Mara no lo deja ir, está atrapado, pero llegó. ¿Ya te situaste, hermano y hermana? Sí, sitúate, porque si no, no vas a aprender. Bueno, ok, ya lo hiciste. Ay, a mí me daría miedo, diría tal vez alguna de las hermanas, ¿verdad? Ay, no, qué terrible, ¿y qué le diría yo? ¿Y cómo lo juzgo? ¿Y si me hace algo daño? ¿Y si me brinca y me acuchilla? ¿Y si, ay, santo Dios, yo no podría hablar con él? ¿Y cómo lo miro? Y ¿verdad? Saber qué mirada tiene y cómo lo percibo y, ¿verdad? Y cómo lo intuyo, más las señoras, ¿verdad? Que tienen esas intuiciones femeninas. Y, ¿verdad? O habrá alguna ya de tipo abuelita, ¿verdad? Que dirá, ay, pobrecito nene, pobrecito mi hijo, ay, ¿qué le han hecho a este jovencito? ¿Cómo ha permitido que se deteriore de tal manera? Mira cómo se ha descuidado en su cuerpo, cómo su mirada, sus palabras, ay, pobre la tía, ha de estar sufriendo, ha de estar rezando la tía. Tantos pensamientos, ¿verdad, hermanos y hermanas? ¿Sí? Igual estaba yo. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo juzgo, verdad? Si yo no tengo esta enseñanza de la libertad humana en donde esta persona es libre y ha sido libre para elegir aunque se ha equivocado, como yo, si yo no me hubiera equivocado y cuando llega este jovencito yo ya había estado en un proceso de conversión en donde Jesús salió a mi encuentro y con el abrazo de oso de esta abuelita en María Auxiliadora me hizo llorar y quebrantarme y reconocer que yo hice mal uso de mi libertad, no lo hubiera podido ayudar. Si yo no hubiera aprendido y ni sigo aprendiendo, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Ves la importancia, hermano y hermana, de estas enseñanzas? Es muy importante prepararse, educarse, dejar que el espíritu saque de adentro. A mí me sirvió de sanación, me está sirviendo de sanación este tema. Así debe ser para ti. Si tú no estás sintiendo esa sanación o no la estás percibiendo o no te estás cuestionando, debes de aprender el día de hoy que para eso es la enseñanza, para dejar que el Espíritu nos mueva interiormente, para poder ponernos en el lugar de las personas y en este ejemplo decir qué hubiera hecho con ese marero. Le dije, ¿y cómo te llamas? Y me dijo, Carlos. No sé por si quería él no decir su nombre y dijo el mío, pero el Mara Carlos. Bueno, así lo llamo. Él se nombró así, el Mara Carlos. Esa pregunta que le hice, yo pude haber usado diferente tono de voz, ¿verdad que sí? Yo pude haber pensado, este no me la hace a mí, yo lo conozco. Estos son tremendos manipuladores, abusivos. Estos son del diablo. Yo lo tengo que poner en su lugar. ¿Cómo te llamas? Yo pude haber actuado así. Tú también, ¿verdad, hermano y hermana? ¿Sí? Va a depender de cómo estemos. Por eso te situé en este momento. ¿Cómo estás tú? ¿De qué estás lleno en tu corazón? ¿Qué tienes en pensamientos en tu mente? ¿Cuáles están siendo los que influyen en tu manera de pensar y en tu manera de reaccionar? ¿Cómo está tu corazón para reaccionar ante una persona que está pidiendo ayuda, aunque es una persona que tú no sabes y te imaginas que tal vez es un asesino, un ladrón?
un extorsionador, un sicario. ¿Con qué ojos? La mirada de Jesús, la comprensión de una moral basada en la formación y en la educación de la moral católica, basada en la enseñanza de Jesús. Ya el Señor te ha respondido en tu interior. Sigamos aprendiendo, sigamos aprendiendo. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Lo ha creado para ser santo, a todos, hermanos y hermanas, especialmente a los que están equivocados. En su semejanza para que en ese amor descubierto, que Dios nos ama y yo quiero amar a Dios como Jesús ama al Padre y el Padre al Hijo, el Espíritu Santo, que es ese amor, ¿verdad? Nos haga ser obedientes a la voluntad del Padre y ser humildes a su voluntad. A hermana Carlos, tú tenía que ayudarlo a eso. Lo primero que hice cuando llegó el Espíritu Santo, ven, ayúdame. Sé tú el que me ponga las palabras que me ha ofrecido Jesucristo. Entrevístalo tú y guíalo. Y a mí hazme hacer la voluntad del Padre en la misericordia para él. Y así lo hice, hermano. Mi hermano, así lo hice. No es mérito mío. Yo soy una ceniza soberbia, soy un pecador en proceso de conversión. Pero el Señor me utilizó a mí y te utiliza a ti también, hermano y hermana. Aunque seamos pecadores en proceso de conversión, para que seamos vehículo, para que la persona que está sin esa educación, sin esa formación, tenga un encuentro con el amor de Dios y se descubra como el hombre creado por Dios, libre, y que esa libertad conlleva una responsabilidad para elegir entre el bien y el mal, y que hemos sido creados para elegir el bien. Y ahí viene la palabra que le gusta mucho a Alfredito Jiménez, nuestro coordinador, que la ha hecho suya y es como la hice yo mía también, ¿verdad? Y la que le fascina también a nuestro hermano Freddy, que está hoy con nosotros. Todo lo transforma Dios para el bien de los que aman a Dios. ¿Y qué pasó con el Mara Carlos? Pues el Mara Carlos habló conmigo con toda la libertad y yo también, y nos encontramos y descubrimos al ser humano que hay en cada uno de nosotros. Él descubrió a Jesucristo en mí y yo descubrí a Jesucristo en él, en donde él manifestó sus necesidades, su amor por su pareja, por su bebé, que se estaban muriendo de hambre, que no tenían con qué comer y por eso es que tenía que seguir las reglas de la Mara, porque sus padres, los padres de Carlos, lo abandonaron y fue adoptado por la Mara y la Mara es su familia. Y la familia lo protegió y le enseñó lo que esa familia sabe, porque las familias enseñan y educan en la moral en la que viven. Y si en esa Mara no hubo una abuelita, una tía, como en este caso, o un sacerdote, un amigo, un religioso, un testigo de Jesucristo, que manifieste la palabra de Dios en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convierta a esa persona, el marero no es de Dios. No porque Dios no lo ame, no porque Dios no le ha dado la libertad humana, sino que las circunstancias en las que ha vivido esta persona, por las personas en las que lo han rodeado, los que han estado mudos,
Cuando nos declaramos pecadores al ingreso en la Santa Misa, decimos por los pecados de omisión. Nosotros también, hermanos, cuando nos hemos quedado mudos, a no compartir la palabra de Dios, a no compartir los valores de Dios, a no educar a estas personas, al verlas con desprecio, juzgarlas y condenarlas. No, no vaya a confundir lo que estoy diciendo. La libertad humana dice que se nos da para poder discernir entre el bien y el mal. Las personas decidimos libremente, aunque esa libertad está condicionada a lo que sabemos y hemos aprendido, y eso fue lo que seguimos aprendiendo. Que el hombre es un ser finito y falible, o sea, que falla, que comete errores. No somos perfectos, hermanos. Y existe la triste posibilidad de hacer un mal uso de la libertad que se nos ha dado, negando el bien y afirmando el mal. La persona lo hace. Pero yo veo a este Mara Carlos, hermano y hermana, que el Señor me lo envió para que yo le compartiera ese testimonio. El Señor motivó y suscitó en él un deseo de salir de la Mara. Suscitó en él un deseo de ir a hablar con un desconocido llamado Carlos y de hacerle el caso a su tía. No cabe duda que la tía, como madre Mónica, ah, habrá orado enormemente para que el Señor le escuchara. Y de ahí salieron cosas buenas, hermanos y hermanas. Este joven se encontró con Jesucristo. Me lo encontré en una feria católica y ya no lo reconocía y me dijo, hermano Carlos, ya no se acuerda de mí. No, no, le digo yo, ¿quién eres? Soy hermana Carlos, me dijo. Y le dije yo, ¿cómo has estado? Bien, bendito sea Dios. Quería darle las gracias por lo que hizo por mí, por mi esposa, por mi hija. Nos ayudaron sus hermanos de la comunidad y nos dieron para comer, para pagar el gas, para pagar el hospedaje. Usted me dijo que fuera con la Mara y que si verdaderamente me amaban porque me habían acogido por amor, ellos me iban a dejar libre para hacer mi vida. Y lo hicieron. Mi hermano Carlos, lo hicieron, un milagro. Me dejaron salir. Ahora sirvo a Jesucristo. La gloria sea para Dios. Alguno dirá y estará pensando en su mente, eso es un caso entre mil. ¿Cómo tienes tu corazón, hermano? Mi hermana, ¿cómo tienes tu corazón? ¿Cómo tienes tu mente? Porque dice que somos finitos y falibles, sea finitos porque morimos en nuestra vida como seres humanos y falibles porque nos equivocamos y que existe la triste posibilidad de hacer mal uso de nuestra libertad que Dios nos ha dado, negando el bien y afirmando el mal. Sí, pero es que eso ya no se compone. ¿Quién dice? Es que yo lo he visto y si eso se mira, eso es lógico. ¿Quién dice? Negando el bien y afirmando el mal. Sabes, hermano y hermana, si tú y yo, cada uno de estos hombres y mujeres, no fuese verdaderamente libre para poder elegir y rectificar, el hombre no podría participar de la felicidad divina, que consiste en conocerlo y amar el sumo bien, que es Dios mismo. El sumum bonum. Recibimos el día de hoy la enseñanza del obispo Barron de Estados Unidos. El sumum bonum, el sumo bien, que es Dios. Todos, hasta los más pervertidos y maléficos seres humanos que están tomados por el mal, Dios les ha dado la libertad humana para que nieguen el mal y afirmen el bien. ¿Qué tiene que suceder?
que hombres y mujeres como nosotros, que estamos ya viviendo esa libertad humana y que hoy la estamos reconociendo y nos la hemos apropiado y le damos gloria a Dios por habernos permitido salir de cuando estábamos afirmándonos en el mal y, y negando el bien, ahora a conocer y amar el sumo bien, que es nuestro Padre Dios, nuestro Padre, mi Abba Padre, como hemos dicho, simplemente porque Dios nos ha dado esa libertad y se la ha dado también a estas personas que están equivocadas, hermano y hermana. Por eso nos dijo San José María, para terminar esta introducción, solo nosotros los hombres, no hablo aquí de los ángeles, nos dijo, solo nosotros los hombres nos unimos al Creador por el ejercicio de nuestra libertad. La participación de los hombres en la bienaventuranza divina es un bien tan grande y tan deseado por el amor divino que Dios ha querido correr el riesgo de la libertad humana. Bendito sea Dios. Vamos entonces hoy a pasar al momento número 4, que se llama la libertad desde el punto de vista histórico salvífico. Y este tema lo va a comunicar nuestro hermano Freddy Arias, a quien le damos la bienvenida. Hermano Freddy, buenas noches. Que el Espíritu Santo continúe haciendo su labor de una más profunda conversión en tu vida. Que el haberte puesto ante el Mara Carlos hoy como ejemplo haya trastornado y conmovido tu corazón y tus entrañas de misericordia. Y que desde ese sentimiento y teniendo al Mara Carlos enfrente, comunícanos este punto para que podamos seguirlo contemplando. Haz de cuenta que se lo estás comunicando al Mara Carlos que tienes ahí presente. Sí, el marero que está ahí desnudo, sí, mi vestido ahí con la camisa, con el cuero, con su mirada, con su peludo, ¿verdad? Pero con el deseo de salir de ahí y de ser y de recibir la gracia de Dios. Así Y que de recibir la en esa gracia. contemplación, Freddy, adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos, y gracias a los que están sintonizando. La verdad que has tomado un ejemplo muy real, así como lo decimos. No es nada del otro mundo, sino que es lo que se vive en muchas regiones, porque como lamentablemente hay sectores en donde es más vulnerable encontrar a ese tipo de personas. Y me llamó a la reflexión cuando tocaste ese tema. Muchas veces nosotros estamos como con ciertos paradigmas y estamos estigmatizados cuando vemos a un marero y nos escandalizamos y juzgamos porque la mente humana así es rápido. Pero en lugar de hacer eso, yo en una oportunidad platicaba con mi esposa y ella me decía, es que fíjate que solo juzgamos, pero no sabemos por qué razón llegaron a ser mareros. Y eso es por poner un caso extremo, pero muchas veces podemos caer hasta en la misma familia o en los mismos compañeros de trabajo de explicarnos, no un marero, bajemos un nivel, ¿por qué esa persona es tan amargada? Yo recuerdo una oportunidad que me decía mi esposa cuando íbamos a unas reuniones que vivíamos en otro país, en Honduras, y me decía, ¿te has dado cuenta de que tal persona hay que hablarle del amor de Dios? Porque todas las veces está como amargada y no lográbamos entender por qué razón. Y solo la gente la criticaba y le daba esto y lo otro, como para hacer un análisis comparativo con el marero, pero en algo más sencillo. Y resulta que en una oportunidad nos invitaron a una fiesta y como ya arman las mesas y ahí nos tocó con una señora. Y a medio compartir nos dice, ustedes no conocen mi vida, pero yo tengo cáncer. Imagínense ese otro parangón, tengo cáncer. Y nosotros diciendo que a lo mejor
era creída, que era amargada porque el marido tal cosa. Como dijo ella, hubiera sido fácil si mi pareja hubiera sido de tal manera, pero tengo cáncer, imagínense. Carlos enfoca eso del marero, yo ya lo viví también porque inclusive yo estuve trabajando cuando regresé a Guatemala en la zona 18 y yo miraba esos casos de los jóvenes y es así como lo explican los hermanos Carlos. Hay quienes nacen dentro de ese El ama. grupo de la Mara. Entonces, ellos piensan que el mundo así es, porque no han tenido libertad. Aquí nos van dando el hilo. No han tenido esa libertad. Y como hoy así lo dice este tema que me ha tocado, la libertad desde el punto de vista histórico y salvífico. Oigan, hermanos, la Sagrada Escritura considera humana desde la perspectiva de la historia de la salvación. No es que nosotros ahorita estamos tocando ese tema de la libertad porque ahorita surgió dentro del pensum de prédicas que nuestros guías espirituales nos van dando. No, al contrario, la Sagrada Escritura considera que la libertad humana viene desde una perspectiva histórica, desde la salvación, cómo es que nos va dando esa libertad. La primera es a causa de la primera caída, la libertad que el hombre había recibido de Dios y quedó sometido a la esclavitud del pecado, aunque no se corrompió por completo, pero el hombre que Dios le había dado esa gran libertad quedó sometido a una esclavitud por el pecado. Y después vienen tantas prédicas y anécdotas que dicen, es que yo pequé por la mujer que me diste. Nadie quiere asumir la responsabilidad de la pérdida de la libertad. Lamentablemente, Dios nos hizo libres desde el principio, desde el Génesis, pero hemos sido nosotros que lamentablemente hemos perdido esa libertad. ¿Y ahora qué hacemos? Tratamos de recuperarla, pero ya con una experiencia que a lo mejor uno o daña hasta la familia, quienes viven con nosotros, pero así pasa. San Pablo afirma claramente, sobre todo en la carta que le escribió a los romanos, dice que el pecado que se introdujo en el mundo a raíz del pecado de Adán, con referencia al párrafo anterior, es más fuerte que la inteligencia y la voluntad humana, e incluso que la ley de Moisés, que enseñaba lo que hay que hacer, pero no daba la fuerza para hacerlo siempre. Yo soy muy seguidor de las enseñanzas de San Pablo en todas sus cartas y siempre me llama cuando escribe a los romanos. Y qué buen señalamiento hace, porque me hubiera entretenido en el párrafo anterior hacer toda la narrativa en este caso, del jardín del Edén, ¿verdad? Entre Eva y Adán, pero mejor, como ya habíamos visualizado este tema, ya habíamos dado un recorrido mejor de una vez. Hay que darle el mérito a San Pablo, como que el pecado que Adán hizo es más fuerte que la inteligencia y la voluntad humana. Incluso imagínense que sobrepasa la ley de Moisés. Entonces, es algo de que nos pone a reflexionar y decir, esto que estamos viendo nos va a dar a entender y a comprender las razones por las cuales nuestra libertad se ha visto afectada, no desde ahorita, sino desde mucho
desde el inicio de la historia de la salvación. Entonces, hermanos, cada uno de los pecados humanos son un acto libre. De lo contrario, no serían pecados. Pero la fuerza del pecado se manifiesta en que de hecho, y considerando las cosas en conjunto, los hombres sin la gracia de Cristo no conseguirán evitar el pecado siempre, porque tienen oscurecida la inteligencia y tienen dada la voluntad. Entonces, eso de los pecados humanos está a la orden del día. Son actos libres, no hay quien los pueda detener. Y lo lamentable es que como la carne es débil, ya lo repetía, oren para que no caigan en tentación, porque la carne es débil. Entonces, los hombres sin la gracia de Jesucristo jamás van a conseguir evitar pecar siempre, porque ya su inteligencia está oscura y eso debilita la voluntad. Hermanos, es muy reflexivo ese tema que estamos viendo. Aparentemente solo es la libertad, pero como la estamos analizando y como decía nuestro hermano Carlos, rumiando, entonces llegamos a tocar fondo acerca de comprender lo que es la verdad. Jesucristo, por su cruz gloriosa, anunciada y preparada por la economía del Antiguo Testamento, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Los rescató del pecado que los tenía sometidos a la esclavitud. Si en esa época los fariseos, los doctores de la ley, los maestros de la ley, ¿se recuerdan ustedes el Evangelio de San Mateo? En el capítulo 23, todos los ayes, los 7 ayes, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Si ellos reconocido Jesucristo le estaba trayendo una verdadera libertad, un mundo nuevo, una nueva vida, pero lamentablemente ellos estaban atrapados, así como el hermano marero Carlos, que él deseaba salirse en el inicio, pero no lo lograba. Pero cuando uno clama y pide la gracia de Jesucristo, para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermano, con la gracia de Jesucristo, los hombres podemos evitar el pecado. Como se ve, no solo en la vida de los santos, aquellos que han sido canonizados, sino en los de tantos cristianos que viven en la gracia y evitan los pecados graves e incluso casi siempre los veniales deliberados. Colaborando con la gracia que Dios da por medio de Cristo, el hombre puede gozar, pero de una plena libertad en sentido moral. Para ser libres nos liberó Cristo. Para ser libres nos liberó Cristo. La posibilidad de que el hombre pecara no hizo que Dios denunciase a crearlo libre. La necesidad que tiene el hombre de ser libre para ser feliz
hace que Dios se tome en serio la libertad humana y las consecuencias que nuestros actos libres tienen en el tiempo. O sea que nosotros prácticamente, si no tenemos la gracia de Cristo, nunca vamos a poder ser libres. Y esa gracia Dios nos la ha regalado gratuitamente. Hemos nacido con ella, pero lamentablemente, como no sabemos cuidar nuestras bendiciones, la bendición se va, se aleja y nos deja botados en el camino. Es donde debemos de clamar y pedir la misericordia de Dios. Esa reflexión que nos ha hecho el hermano Carlos acerca de ese marero es muy profunda y debemos nosotros, antes de juzgar, ir a la raíz, porque todo efecto tiene una causa, es un fenómeno y debemos de ir a profundizar, a ver qué pasó, por qué razón es que él tomó la decisión de buscar a nuestro hermano Carlos Vides. Y qué bien que recordaba a Carlos Vides. Inclusive, en esta semana, hace unos pocos días, por poco le tomo una foto para mandarlo al grupo del, de la carta que escribió San Pablo a los romanos en la primera lectura de uno de estos días, Romanos 8:28. Todo lo que sucede es para bien de los que amamos al Señor. Yo lo ando predicando para arriba y para abajo. Hoy, inclusive, antes de entrar aquí a la reunión, me explicaba, miren, ves cómo son las coincidencias, ¿verdad? De un compañero de trabajo que lo habían cambiado de lugar. Y yo le decía, ¿no será que el Señor te está trasladando para un lugar más seguro? Porque el lugar en donde estás actualmente es muy conflictivo, está muy vulnerable. A veces nosotros no comprendemos, hermanos, por qué Dios hace las cosas, por qué Dios me quitó esto, por qué Dios me trasladó a esta otra casa, por qué Dios permitió que yo me fracturara el pie, tu hermano. Estás imposibilitado, porque Dios así lo decidió. Aquí tenemos a un hermano en el trabajo. ¿Por qué me caí? Me quebré la clavícula. Yo le decía, hermano Isaí, es porque Dios tiene un propósito para usted. No diga por qué, sino es para qué. ¿Para qué sucedió esto? Y al final, ahorita que ya está en su proceso ya de recuperación y va a regresar a trabajar, me dice, tenía razón usted, hermano. Viera todo lo que pude descubrir dentro de mi casa, como yo salía a las 5 de la mañana y regresaba hasta las 7 de la noche, no lograba ver todo lo que ocurría en el día a día en mi casa con los nietos, las nietas. También me puedo dar cuenta quiénes son mis amigos, quiénes son mis amigas, quiénes son mis hermanos en la fe. Todo tiene un propósito, ¿no? No lo duden. Preguntémonos para qué es que sucedió esto. Ese tema de la libertad dice, el modo en el que se ha llevado a cabo la redención mediante la sangre de Cristo confirma el valor y el respeto de Dios a la libertad humana. Nuestra libertad es verdadera libertad. Su ejercicio tiene un gran valor, ya sea positivo o negativo. Y eso comporta una responsabilidad. Entonces, el que nosotros estemos viendo sobre lo que es la libertad en estos tiempos, no es así. Desde Adán y Eva, Jesús nos dio, en este caso,
Dios Padre Celestial nos dio la oportunidad de conocer la verdadera libertad y se fue transmitiendo a través de la historia de la salvación hasta llegar hasta los tiempos actuales de Cristo, en donde la redención en la cruz nos hace ver que Cristo murió para liberarnos de nuestros pecados. Allá de nosotros, si no queremos nuevamente aprovechar esa gracia de Dios para poder liberarnos del pecado y vivir así como dice todo lo que es en el Nuevo Testamento, ¿va? Yo soy la verdad, ¿verdad? Y la verdad los hará libres. Vivamos libres, hermano. Vivamos con responsabilidad humana para no perder esa libertad que después que se ha perdido, ¿cómo cuesta recuperar? Así de que en este tema que va de entre todo lo que es el proceso de la responsabilidad hacia la libertad, pues Dios me ha permitido participar y agradecerle al hermano Carlos por la oportunidad para participar y contribuir en esta prédica que Dios nos ha regalado. Adelante, hermano Carlos. Muy bien, hermano Freddy, gracias. Es la riqueza de hombres como nosotros que Dios da, a pesar de que estamos en un proceso de conversión, es muy útil. Es muy útil para quien nos está escuchando. Yo me pongo a pensar, fíjate, en varios Compañero, de nuestros eh, oyentes, ¿verdad? De todos los que ven estos videos en el tiempo. Hoy estaba viendo ahí en LinkedIn una persona de Colombia, ¿verdad? Que había recibido el video de hoy del obispo Barron acerca del sumum bonum, ¿verdad? El sumo bien, que va acompañando la libertad humana, ¿verdad? Que sí, es un tema colateral. sí, 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 que lo complementa perfectamente porque Dios así hace las cosas bien hechas. Y eso es lo lindo de cuando uno deja que el Espíritu Santo sea el que dirija las enseñanzas, porque Él sabe, ¿verdad? Él sabe cómo las va entretejiendo, como has dicho tú en algunas ocasiones. Y me pongo ahí a pensar en varias personas. Primero, ¿qué pensaría ahorita mi nieto, por ejemplo, que también mira nuestras enseñanzas, bendito Dios, los miércoles y los ve, los recibe el jueves? A veces está presente y no lo hemos podido saludar porque no me aparecen a mí en el teléfono quienes están conectados, entonces les pido perdón por no saludarlos, pero sí me doy cuenta de quienes se conectan después. Y digo, ay, cómo no les saludé, ¿va? Pero no sabía. Así que los saludo, hombres y mujeres que nos escuchan directo, que Dios los bendiga. Y este tema es especial para ustedes. Pero yo pensaba en mi nieto, 23 años, 24 años, y escuchando a su abuelito hablar del Mara Carlos. Él no sabía esto del Mara Carlos. Y espero que él también haga el ejercicio, él con su esposa Mariana, que, que hagan el ejercicio, ¿verdad? Y de ponerse delante del madero, ¿verdad? Porque, digamos, yo en la edad que yo tenía en ese entonces, pues eso ya se fue unos 30 años, tenía yo unos 40 años, tal vez 30, no, tenía como 38 años más o menos. Era una etapa de mi vida que estaba yo viviendo, acababa de regresar de mi retiro de vida en el espíritu, o sea, y el Señor ya me había preparado. Pero pensaba yo, ¿qué pensará mi nieto, verdad? ¿Qué pensará mi nieto con la edad que tiene ahorita de encontrarse frente a frente con un marero y que le está pidiendo ayuda, ¿verdad? O Mariana ahí, ¿cómo reaccionarían en la edad que tienen y en la vida que han vivido? La otra reflexión que me vino a la mente es que como estas enseñanzas las miran muchas personas en LinkedIn que no tienen trabajo. ¿Qué pensará una de estas personas, hermano y hermana, tú que me escuchas, que no tienes trabajo,
que a través de esa búsqueda de trabajo encontraste estas enseñanzas y has estado perseverando. ¿Qué piensas tú? Tal vez tú no has vivido una experiencia de frente a frente con un marero. Tal vez en tu país no has tenido, no viven este tipo de experiencia, ¿verdad? ¿Cómo están recibiendo esa oportunidad que Dios da de un ejemplo de vida al cual se presenta una persona con necesidad y que uno tiene que emitir un juicio, ¿verdad? Un discernimiento y elegir entre el bien y el mal y pedirle a Dios la dirección para ver cómo lo puede uno guiar para salir de su estado, ¿verdad? Que saben eso también. Y eso va complementado con lo que tú nos has enseñado, Cedi, que la raíz, digamos, de la pérdida, del mal uso de la libertad, haciendo uso de esa libertad, pues se ha elegido al mal por el pecado. ¿Verdad? Entonces la raíz de el mal uso de la libertad humana, que es un don de Dios, es el pecado. Y el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Verdad? El pecado es todo aquello que nos centra en nosotros mismos y creemos que nosotros somos el Señor de nuestra vida y que lo que debemos hacer es vivir nuestra vida y no pasa nada, pues, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que se me da la gana. La vez pasada, nuestro hermano Luis Alberto mencionaba entre libertad y libre albedrío, que hoy estamos aprendiendo que ese libre albedrío es la libertad humana, ¿verdad? Ese don que Dios le da al hombre para tener la libre decisión, el discernimiento de lo que va a hacer en su vida. Entonces, hoy estamos descubriendo o reafirmando algunos otros que el pecado es la razón. Entonces, el primer cuestionamiento, y Freddy, ya no vamos a continuar con el desarrollo del tema porque está tan profundo que continuaremos la semana entrante. Nos vamos a basar en lo que nos ha dicho Pablo a través tuyo, ¿verdad? Dice que el pecado, tú lo dijiste, vamos a ver, el pecado que se introdujo en el mundo a raíz del pecado de Adán es más fuerte que la inteligencia y la voluntad humana e incluso que la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? Imagínate, Que es aunque bien seamos muy profundo eso. inteligentes y tengamos un deseo de una buena voluntad, no es suficiente. Y eso, como yo les comentaba al principio, ¿verdad? Cuando yo me hacía de cuestionamiento como un estudiante universitario que tenía esa edad recién casado, de que no éramos libres, ¿verdad? Ahora comprendo que yo me refería a esa falta de libertad que proviene del pecado. Yo no lo sabía definir en ese momento, yo solo decía es que no somos libres. Y verdaderamente, si vivimos en el pecado y caemos en el pecado porque somos débiles, nos ha dicho el Señor, ¿verdad? No somos falibles, pues nos equivocamos, pues, ¿verdad? O sea, no somos perfectos, no podemos decir yo soy perfecto, no podemos. Somos imperfectos y vamos a caer, tenemos esa imperfección, ¿verdad? Entonces, yo decía, no somos libres porque de todas maneras vamos a hacer, si hacemos una cosa mala, viene el castigo, ¿verdad? Si hacemos una cosa buena, viene la felicitación. Y en eso basaba yo mi discernimiento. Y ahora me doy cuenta de que la razón por la cual sucede que al uso de la voluntad, sí somos libres para elegir, ¿verdad? Sí somos libres para elegir, pero el pecado es más fuerte que nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Ah, eso lo reconoció Pablo, como bien tú dijiste, con la sabiduría que le dio el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre entonces está a merced del pecado, ¿verdad? Y no puede salir de ahí. Y el ejemplo que pusiste de los fariseos, escribas, de los doctores, maestros de la ley, en el tiempo de Jesús, le sucedía lo mismo con la ley de Moisés. No lograban descubrir el espíritu con el que Dios había manifestado y revelado su palabra, ¿verdad? Y por lo tanto
como nos enseñó Pablo, la letra de esa palabra para ellos era letra muerta, porque no provocaba esa conversión al bien, sino que mantenía a la persona en el pecado con la suficiencia de fariseos, ¿verdad? Con sepulcros blanqueados, de una apariencia ante los hombres y creyendo que engañaban a Dios y no podían salir de ahí Eran porque no esclavos. tenían la fuerza, ¿verdad? Aún no conocían la fuerza, ya la tenían, pero no la conocían. Y viene entonces Jesucristo enviado por el Padre por amor a nosotros, ¿verdad? Y nos enseña que solo a través de Él el hombre es capaz de vencer el pecado. ¿Verdad, Fred? Esa es la Así es. conclusión a la que debemos llegar hoy. Este Mara Carlos solo, por medio de Jesucristo, podía dejar la Mara. Solo por medio de Jesucristo podía dejar la droga. Solo por medio de Jesucristo podía restablecer su vida con su esposa y su hija, protegerlas y vivir una vida decente y una vida en la gracia de Dios. Entonces, aprendamos eso, hermanos y hermanas. Tú que no tienes trabajo, solo por el medio de Jesucristo vas a obtener el trabajo. Amén. Tú Sí. que estás enfermo y enferma, hermano, como esta hermana que hoy recibe bendiciones por haber sido mencionada como ejemplo, y así como hermana Carlos, reciben bendiciones por ser ejemplo para esta enseñanza. Hermana, si tú estás enferma de cáncer, hermano, solo el Señor Jesucristo te sana. Y tenemos testimonios, ¿verdad, hermano Freddy? Aquí se han dado Hay testimonios, testimonio. los pocos que nos ha dejado el Señor para que no entremos en la vanagloria, Sí. ¿verdad? Pero el Señor sana. Él es el único. Y ahí a conclusión de este tema. Y tú y yo queremos ser libres. Solo en Jesucristo somos libres. Así que debemos aceptar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Porque Él en la cruz ha redimido los pecados y ha vencido los pecados y la muerte. Y en Él, cada uno de nosotros obtenemos ese don de la libertad humana. Bendito sea Dios en Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Y bendito sea que nos ha llamado a cada uno de nosotros y ha movido en nuestros corazones el deseo de aceptar el señorío de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad, Freddy? Mira, nosotros, yo hace tiempo que hubiera estado, como decía un mi amigo, acostado en la tierra viendo pasar aviones, ¿verdad? O sea, ya me hubiera muerto, ya me hubiera muerto, ¿verdad? Porque la verdad es que No esa hubiéramos vida aguantado. desordenada, esa vida desordenada que mencionaste, que qué lindas las palabras, porque dice que el hombre sin la gracia de Cristo no consigue evitar el pecado, porque tiene oscurecida la inteligencia y debilitada La, la voluntad. la Habrá voluntad. muchos hermanos y hermanas que en este momento nos están escuchando y están así, ¿verdad? Oyen lo que hablamos del mar y dicen, no, yo no perdono a esos desgraciados, son unos malditos ahí, Dios los maldiga y que se mueran, se pudran, ¿verdad? Que reciban pago con lo que hicieron. Hay así, hay personas en este Hay momento que muchas nos personas escuchan, que se que expresan están así. en ese pensamiento, y a eso se refiere esta palabra, ¿verdad? Que tienen oscurecida la inteligencia y debilitada la La voluntad. voluntad. Y muchas veces no es porque quieran hacerlo, ¿verdad, hermano Fred? Porque No. también, si nosotros venimos hoy con la espada señalando y diciendo, caemos en lo mismo que hemos estado No. escuchando, ¿verdad? De Exacto. cómo vamos a juzgar y prejuzgar y condenar, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? O sea, ya no debemos, pues, ¿verdad? Porque la libertad humana se nos ha dado para que reflejemos el amor de Dios, ¿verdad? Ahora, yo les decía, no me vayan a confundir por el hecho, no quiere decir que no haya justicia para las personas que nos equivocamos, ¿verdad? Siempre va a haber justicia y la mejor justicia no es no solo la de los hombres, sino la mejor justicia es la de Dios, Es la de Dios. ¿verdad? Y esa justicia se va a manifestar en la misericordia de Dios, pero que hay justicia, hay justicia. Hay Y justicia. de que los malos hechos se tienen que pagar, se pagan. Y de que el pecado se paga, se paga. Pero ¿qué ha pasado Justicia. con Jesucristo?
Jesucristo asumió nuestro pecado en la cruz y por eso tanto sufrimiento en su vida, pasión y muerte, que nosotros fuimos los causantes de ese sufrimiento. Cada uno de nosotros en el nivel de pecado en el que hemos caído. Pero nos ha dado la opción, entregando su vida como una donación. Él hizo uso de la libertad humana. Jesús decidió hacer una donación por amor en su propia libertad. Vimos en la enseñanza pasada, yo entrego mi vida libremente, dijo, voluntariamente. Y él, entonces, nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que entregar nuestra vida voluntariamente. Tenemos todos esos rencores, tenemos todos esos pensamientos que son muy naturales, incluso hasta como dijiste, Freddy, como un mecanismo de defensa personal, ¿verdad? Sí, Dice uno, yo sí pensé, dije, peor si está una navaja ahí, ¿verdad? De cuando me asalta aquí, pues, o sea, bueno, eso es natural, eso es como medio de defensa, ¿verdad? Por eso digo, no me confundan. No, no es que uno sí, tenga que estar confiado y que va a hacer todo, que aceptar todo lo del marero que te diga y todo, no, no. Se trata de poder ser capaz de actuar como Jesús en ese momento, de discernir, ¿verdad? De ser prudentes, pero también de llevar el mensaje, de acoger con amor, de escuchar con empatía, de comprender más allá de lo que nosotros creemos, incluso en nuestros propios pensamientos, para no juzgar mal, sino juzgar desde el bien y hacerle ver a él, a esta persona, que es amado por Dios. Y termino con esto, Freddy. Si no vivimos en la gracia de Dios, bendito sea Dios, mira, yo fui con mi esposa a misa, ya nos gusta ir a la Merced de la Antigua a las 8 de la mañana con bellísimo ahí. nuestro amigo y padre espiritual, el padre Fray Rolando. Me confesé, bendito sea Dios. No me ves más delgadito. Sí. Un peso encima, ¿verdad? Que llevaba ahí, Más porque liviano, más livianito. se alivia uno y se sana. Vete a confesar, hermano y hermana, vete a Sí. confesar. Mira, es lo Es un máximo. mejor sacramento, el Entonces sacramento de uno la recibía el abrazo reconciliación. del Padre Dios, la bendición de Jesús, el perdón de mis pecados, de mis errores. Dios me dio un nuevo corazón, un arrepentimiento y un propósito de enmienda, ¿verdad? Me siento libre y me siento libre para predicar hoy sobre la libertad, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que predica. Pero es Jesús el que predica y necesita que nosotros seamos ese canal de gracia. Por eso lo menciono, hermano y hermana. Ve a confesarte, ve a la Santa Misa, comulga con el Señor, sal con Jesús y en Jesús y lleva la gracia. Y ahí vas a estar manifestando tu libertad humana y vas a ser feliz. Aunque tengas necesidades de trabajo, de enfermedad, de dinero, o de angustia o de pérdida, aunque tengas eso, el Señor te llena de Él y te da la certeza de que vas en el camino correcto, pero que todavía tienes una misión que cumplir como nosotros, ¿verdad, Freddy? No sabemos a quiénes va a llevar esta palabra, pero sí sabemos que esas almas están siendo bendecidas por Sí. Jesús, ¿verdad? ¿Qué piensas entonces tú? A ver, dime, ¿cómo crees tú que el Mara Carlos estará ahorita después de haber recibido ya la gracia de Dios y empezar a seguir a Jesucristo? ¿Cómo estará el Mara Carlos en estos momentos? A estar feliz, feliz, como muchas personas, como nosotros, porque el objetivo que él clamaba a Dios, pues llegó, porque muchas veces uno quiere salir, cuando uno está inmerso en un vicio, lo hemos vivido, queremos salir, pero no hallamos cómo. Se hace un loop en nuestra vida hasta que llega un momento en que llega alguien, un ángel enviado por Dios, de los tantos ángeles que Dios tiene para hacer el bien para nosotros. Y esa persona es el puente hacia llegar a Jesucristo para conseguir esa gracia. Y cuando uno ya está del otro lado,
con esto no quiero decir que seamos santos, sino que al contrario, somos tal vez como al tobillo de los que son beatos y beatas. Nos falta mucho, como decía Carlos, pero al menos ya hemos iniciado esta nueva vida que es con la gracia de Dios y que queremos estar en esa gracia como este hermano Marero Carlos ya está disfrutando con su esposa, con su hija y a lo mejor pues Dios le va a mandar una bendición con un hijo más y proclamándole y dando su testimonio, porque él con solo contar el testimonio que yo fui madero, él ya está predicando, inclusive, así como hacía San Martín, como hacía muchos santos que con solo su presencia daban a conocer el testimonio de que Dios ya había transformado su vida, porque Dios te cambia de físico, como dice Carlos, ya estoy más delgado, ya peso menos, porque Dios nos está transformando desde el fondo del corazón y es un arrepentimiento, una humillación real que Dios la ve. Hoy, pues, estos mensajes, esta prédica siento que hoy va a llegar a muchas personas porque se van a identificar, van a hacer mucha empatía, porque van a decir, puchica, eso también me pasó a mí, alguna hermana que está padeciendo de cáncer, eso también yo lo estoy viviendo, pero lo que dijo Carlos es cierto, para todos, para todos, como decía el Papa Francisco. Todos vamos a ser bendecidos por la gracia de Dios. La gracia de Dios. A veces sale como muchas estrofas, ¿verdad? Que por la gracia de Dios, porque a veces lo agarramos hasta por estribillo, cuando tenemos muchas bendiciones. Y mira que tenés un nuevo trabajo, sí, por la gracia de Dios, pero no lo profundizamos. Y hoy hagamos lo propio, esa gracia de Dios, aferrémosla a nuestro corazón y hagamos como la Virgen, y ahí guardarla en el corazón. Amén. Bendito sea Dios, porque hoy el Señor nos está llegando a muchos corazones. Ahí se darán cuenta ustedes en internet, muchas personas van a escribir y van a decir, toquen otro tema de libertad. Faltan otros dos numerales, hermano, no se preocupen, hay mucho material ahí, Bendito mucho sea Dios, material. hermano Freddy. Mira, Sí. ya hoy nuestras parejas, nuestros padres, hermanos, nuestros hijos, nietos, sobrinos que nos escuchan, pues pónganse en el lugar delante del hermana Carlos. ¿Verdad? Tú que estás escuchando, que no tienes trabajo, ponte en el lugar. ¿Verdad? Tú que estás enfermo de cáncer o de cualquier otra enfermedad que te está quitando la paz, ponte enfrente de Carlos. Mira al Carlos, descúbrelo. Descubre a Jesucristo en Carlos, en el mar a Carlos, y verás cómo el Señor te está sanando. El Señor te está sanando. El Señor te está proveyendo de ese trabajo que necesitas. El Señor te está sacando ya de tu problema económico, de tu problema matrimonial, de pareja, el problema con tus hijos, con tus nietos, con tus padres, con tus hermanos, con la comunidad o con tus trabajadores. Era esas envidias, esos egos, esas luchas de poder entre las empresas. El Señor la está sanando. Eh, Confía en Jesús. Hoy escuchaste en la enseñanza que la mayor manifestación del amor de Dios es la libertad que nos ha dado Jesucristo. Apropiate, apropiate de esa libertad. Abandónate en su divina providencia y dile al Señor, dime Señor cómo tengo que actuar como tú. Ayúdame para poder sobrellevar esta vida, encaminarme a la vida eterna, siguiéndote, amándote e imitándote en mi vida. Y vamos a la Eucaristía para que ya no seamos nosotros los que vivimos, sea Cristo el que viva en nosotros y haga vida esa libertad humana en nuestras vidas. Que las bendiciones de Dios que tú recibas hoy, tu familia y todos los que le escuchen esta enseñanza en el momento que la escuchen, en la edad que tengan, en el año que la escuchen, en el horario que la reciban, ¿verdad? Sobreabunden en sus vidas, en su familia, su trabajo y servicio.
Y hermano Freddy, tú que has sido elegido en este aniversario para guiarnos en la oración del Padre Nuestro. Incluyamos ahí a hermana Carlos, a esta hermana que tenía cáncer, ¿verdad? A todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en el tiempo, sus familias, su trabajo, servicio, su vida, salud. Incluyámosla en ese Padre Nuestro y guíanos para poder despedir el programa con la invitación, hermanos y hermanas, primero a que no se pierdan la próxima enseñanza, no se la pierdan, ¿verdad? Si no puede estar los miércoles con nosotros, la va a recibir el jueves. Así que recíbala, o el día que la reciba, acójala y guárdela, ¿verdad? Porque va a ser muy valiosa para su vida. Y a partir de hoy, sea libre. Dios nos ha hecho libres. Sea libre para elegir a Dios y elegir el bien. Vamos entonces, hermano Freddy, guíanos, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar esta oración de cierre, que es una bellísima oración que la sabemos. A veces la decimos muy rápidamente por la prisa de la vida, pero hoy estamos en paz. Tenemos libertad de nuestro tiempo. Entonces vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.